como eso, en confianza, porque nos conocemos todos, y bueno, agradeceros sobre todo la asistencia, deciros que hoy es un día pues especial, como todos los días son especiales, todos los días son importantes para celebrar, sobre todo cuando somos conscientes de que estamos aquí, en el sentido de que tenemos una oportunidad para transformarnos, para estar felices o estar bien. Pero hoy especialmente quería hacer una coma, ¿no?, en estos días, en el aspecto de que a nivel internacional se celebra el Día de la Tolerancia y aunque aparentemente sea una palabra como muy apolítica o muy digamos, esquemática o dando forma a un concepto, es una palabra muy hermosa dentro del lenguaje laico, pero dentro del lenguaje más espiritual tiene muchos más matices, ¿no? Entonces yo quería hacer hoy como una sesión distinta a las que normalmente practicamos, que venimos más a hacer yoga. Yo no suelo dar charlas porque no soy quien para tampoco dar grandes charlas, pero sí reflexionando durante septiembre, que después de un viaje que he hecho también y todo lo que personalmente como estudiante que sigo siendo voy experimentando, quería hablar sobre este tema, ¿no? Y cuando casualmente por otros compañeros de yoga me llegó lo del Día Internacional de la Tolerancia, también invitando a otros eventos, otras cosas y demás, dije, ¿y por qué no? ¿Por qué no hago una charla sobre eso y una pequeña reflexión, ¿no? Porque a veces tardamos más tiempo pues entre que compras un libro, intentas comprenderlo, un concepto como este, ¿no?, por decirlo así, y a veces en una conversación así te replanteas, ¿no?, muchas cosas que de otra forma, oralmente, no digamos que de otra forma a nivel de estudio, pues tardas un poquito más. O sea que mi única intención era poner esta charla como una coma en nuestra vida, pues para reflexionar, hacernos reflexionar un poquito más, porque al fin y al cabo la tolerancia surge de la reflexión, no surge desde un impulso animal, surge desde una reflexión intelectual. Todas esas palabras que ponemos en nuestro diccionario para poder relacionarlas con nuestras emociones o nuestras acciones, al fin y al cabo surgen de nuestra mente y de nuestro intelecto. A diferencia de otros seres, otros animales o plantas, la diferencia que tiene el ser humano es que tenemos ese intelecto, tenemos esa capacidad de discernir y de transformar y de mejorar, ¿no? Y por eso quizá, para bien o para mal, somos algo más evolucionados. Digo para bien o para mal porque las vacas son más pacíficas a veces, hasta que se cabrean, ¿no?, que un ser humano, ¿no?, que por culpa, pues eso, de un mal intelecto no podemos dañar y hacer atrocidades, ¿no?, como han pasado en la historia y seguramente puedan seguir pasando, ¿no? Esto es algo que también forma parte de nuestra naturaleza. Por lo tanto, hoy quería haceros una introducción a nivel intelectual, comprender esta tolerancia, que quiere decir. Yo me he hecho una chuleta porque me encanta enrollarme, y entonces para no perder los puntos, que lo tengo en mi mente, pero tengo esa pequeña a veces dispersia natural, me he puesto los puntitos y demás. Entonces quería lo primero hacer una reflexión sobre la naturaleza del ser humano y la naturaleza y la gran diversidad de la naturaleza que tenemos. Es decir, somos seres humanos todos con una apariencia exactamente igual, ¿no? Digamos, dos ojos, boca, nariz, podemos identificar que somos personas o somos humanos y no somos, pues eso, una vaca o una hormiga o una rosa, porque nos identificamos exteriormente con un aspecto, ¿no?, un aspecto, una forma concreta.
pero interiormente somos completamente distintos. Eso también lo sabemos, ¿no? Porque incluso en el núcleo familiar cada persona tiene pues una actitud ante la vida, una naturaleza, unas emociones o una manera de interpretar completamente distinta, incluso en una casa, en una familia, aun estando habiendo educado por unos mismos padres o madres, ¿no? Pero a nivel mucho más secreto sí que somos mucho más diferentes. Hay un baile de moléculas, una danza de hormonas en nuestro ser que vienen desde la conciencia de la sabiduría, digamos, budista o de la filosofía budista, que es lo que más hoy voy a hablar. Nuestra naturaleza es constantemente cambiante y debido a ese fenómeno que es constantemente cambiante no podemos ser iguales, ¿no? De la misma forma que yo no soy igual cada minuto, ¿cómo voy a ser igual a ti, a ti, a ti o a ti, ¿no? O sea, esto es lo primero que tenemos que comprender, que estamos danzando completamente, que estamos cambiando completamente, que realmente, aunque aparentemente veamos nuestros sentidos puedan identificar un ser con una apariencia así o asá o con una etiqueta de nuestro yo, realmente somos algo más que eso, somos una naturaleza que completamente está cambiando y que no es segundo, yo lo digo así como segundo por tiempo, porque lo podemos comprender un poquito mejor, segundo por segundo, cada vez vamos cambiando y no somos el mismo que el segundo anterior. Y eso es algo que sucede de forma natural, esto no es algo que nosotros tengamos que entender, eso ya sucede, eso es algo que nosotros no podemos modificar, eso ya sucede, ¿no? Y esa naturaleza intrínseca, esa naturaleza mucho más secreta, es el gran misterio que busca todos los caminos y toda la espiritualidad, ¿no? Que unos le dan una forma, que otros les dan otra forma y que de ahí surgen pues todos esos movimientos espirituales o religiosos y que todos son completamente respetables, ¿no? Porque es desde esa naturaleza de cada ser y de sus causas y condiciones y de su conciencia también limitada, porque también tenemos unos límites, tenemos también una vida condicionada, pues podemos percibir o comprender o entender o sentir de esta forma diferente. Y esto para empezar quería dar este primer punto, o sea, de entrada todos somos completamente distintos, no hay nadie exactamente igual, incluso hasta los gemelos, que es lo que más se puede parecer, también sienten diferente, ¿no? Aunque tengan muchas cosas en común. O sea que no hay dos naturalezas exactamente iguales, no existe dos. Por lo tanto, tampoco existe uno. ¿A qué me quiero referir con esto? Que ese uno tampoco es real, porque ese uno también es cambiante constantemente. ¿Me entendéis? Vamos un poquito más allá. Por ejemplo, el agua y la leche, ¿no? Que en el budismo se utiliza mucho como ejemplo. Son dos naturalezas completamente distintas. El agua y la leche son líquidas, pero tienen colores distintos, apariencias distintas y nutren de diferente manera. Y las dos son muy valiosas, pero no se pueden mezclar. No puedes unirlas. Tú coges el agua y la leche, no la leche del Tetabric de ahora, la leche, aquella que sale directamente de la vaca, y la pones en un cubo y pones agua, la mueves y al cabo de un tiempo va a quedar la leche arriba y el agua abajo. O sea, que son dos naturalezas líquidas, pero no se pueden, digamos, mezclar. ¿Y esto por qué? Porque tienen códigos completamente distintos, ¿no? Y eso lo entendemos, ¿por qué? Porque son líquidos, es objeto, es leche, es agua. Pero lo mismo pasa con las personas. A veces queremos mimetizarnos, a veces queremos ser iguales, a veces queremos compararnos, a veces queremos ser como aquello, o como el otro, o como esta, o como este. Y tampoco podemos llegar a alcanzar a ser una copia exacta o algo similar a aquello. Puede parecerse, pero nunca vamos a ser iguales. Nunca vamos a ser iguales. ¿Hasta aquí me seguís? Ese es el primer concepto. Esto es sabiduría en el aspecto de que cuando uno entiende esta base que es algo más que espiritual, que también es física, vamos a ir al lado laico, no al lado espiritual, podemos comprender
cómo es nuestra naturaleza, ¿no? Y podemos identificar nuestra naturaleza y entonces podemos identificar la naturaleza del otro. A partir de ahí, apreciar el cuerpo humano. Apreciamos nuestro cuerpo humano, empezando por nosotros, entendiendo esta naturaleza que es completamente cambiante, que dependiendo de nuestros estados, de nuestros hábitos, de nuestro karma también, o vamos a decir biología, ¿no? De nuestra genética familiar, si somos más laicos en manera de pensar, pues ya tenemos una serie de condiciones y vamos a padecer y a sufrir una serie de manifestaciones, sean físicas, sean mentales, sean vibracionales, como sea que se llame, ¿no? Entonces, este cuerpo físico humano que tenemos es lo único que conocemos, lo único que hemos podido identificar porque es mediante nuestros sentidos, aquello que hemos podido apreciar con nuestras sensaciones, es decir, mucho más allá de los 5 sentidos, también hay una parte más intuitiva, pero podemos percibir que, pues eso, soy humano, que puedo ir hacia adelante, que puedo ir hacia detrás, y cuando digo izquierda o derecha lo digo de manera metafórica, es decir, puedo ir hacia muchas direcciones, puedo escoger, puedo sentir esa libertad, como también puedo sentir lo contrario, una cierta no apertura, ¿no? O limitación. Y eso son sensaciones que obtenemos a base de este preciado cuerpo humano, que es nuestro vehículo de nuestra mente, ¿no? Y que también de alguna manera nos condiciona. Apreciar el cuerpo humano hace referencia también en el budismo a afirmar que gracias a este cuerpo yo puedo transformarme o puedo iluminarme, ¿no? Como se dice en el budismo. Si no aprecio mi cuerpo, ¿cómo voy a poder transformarme? No va a venir una varita mágica, a no ser que creamos en fuerzas externas mucho más fuertes y que gracias a esas fuerzas pues venga una energía que me atraviese y me transforme, como el cuento de la Cenicienta. Pero eso no va a ocurrir si yo tampoco me abro. Y eso lo tengo que hacer yo, no lo puede hacer nadie más. Por eso el yo, este que estamos hablando hoy, no desde el ego, sino como objeto, como cuerpo, como materia, porque estamos aquí y duele, y si la sentimos, es muy importante de cuidar y muy preciada, ¿no? Relación de ello con las emociones y la tolerancia. A partir de aquí, cuando yo reconozco este cuerpo, también tengo que observar el cuerpo de los demás, también tengo que relacionarme con los demás cuerpos, porque no nos queda otra. No nos queda otra, no hemos escogido, hemos llegado aquí y ya estaba ocupado, el piso ya estaba ocupado, hemos llegado a un planeta que no estamos solos, que está lleno de gente y lleno de animales preciosos y de plantas maravillosas, es decir, estamos en un planeta de vida, pero la vida no solamente la tengo yo, sino también me rodea la vida a mi alrededor y gracias a esas otras vidas yo puedo sobrevivir, y más los que vivimos en una ciudad, porque si fuéramos ermitaños, como ahora cuando estuve en India, ¿no? Pues la gente que es nómada y que vive en las montañas con su caballo, sus 3 cabras y sus 2 o 3 familias y se mueven según el tiempo que hace, ¿no? Y demás de casa, pues ellos sobreviven de una comunidad muy pequeña, pero los que vivimos en una ciudad como Barcelona, no hay que irse muy lejos, dependemos totalmente de los demás, totalmente. Por ejemplo, ya solo para no acumular basura en casa. Alguien nos tiene que tirar la basura, ¿no? Fuera de nuestra casa, o sea, nosotros la sacamos fuera, pero alguien se la lleva. Imaginar una ciudad donde alguien no recogiera la basura. Sería algo así como India en algunos rincones, ¿no? Es decir, tendríamos que quemarla y volver a la época de antes, y esto ya es imposible, ¿no? Hacer, o sea, pongo este ejemplo. Solo la basura de casa, pero el grifo del agua, para que funcione, como hay un sistema que se ha creado, o sea, cualquier cosa que hagamos es gracias también a los demás que están cerca, como el basurero que recoge la basura frente de nuestra casa, a 2 pasos, porque además si tenemos el container muy lejos también nos quejamos, ¿no? Pero el que tenemos más cerca,
como los que limpian la calle, como la señora que me atiende en el horno cuando voy a comprar el pan, como la persona que mantiene pues, el sistema de aguas para que yo pueda recibir agua en casa, las personas que mantienen los cables de la luz para que yo pueda tener luz. Y estamos hablando de cosas básicas, ¿no? que necesitamos para sobrevivir, porque en una gran ciudad, si no tuviéramos agua, luz y la basura pues la acumuláramos, pues veríamos, solo con esto, ya no estoy hablando de sentirnos amados, tener parejas o tener hijos o todo lo demás que ya lo empezamos a complicar, pero las cosas básicas, ¿no? O sea que la ley de la interindependencia está presente. Nuestros médicos o los terapeutas que nos tratan, las personas que nos ayudan, pues a lo mejor en el cuidado también de nuestro cuerpo, porque no lo sabemos todo y no siempre llegamos a todos los sitios, ¿no? Es decir, necesitamos de otro que nos ayude. La ropa que vestimos, aunque sea de aquí, de una cooperativa o sea de segunda mano, pero hay alguien que la está almacenando, la está vendiendo, la está etiquetando y la está poniendo para que tú puedas ir y escogerla. Es decir, no importa lo que hagas, que vas a necesitar de alguien. Y detrás de ese alguien hay una historia también como la tuya, ¿no? Entonces empezamos a comprender también esa relación con esos cuerpos también preciosos, que no solamente es el nuestro, sino que también es esa relación con los demás cuerpos, ¿no? O sea, con las demás entes, con las demás yos o con las demás formas, ¿no? Como queramos cada uno desde su filosofía entenderlo, y la relación, la interrelación que tenemos con ellos. Y ahí empezamos a trabajar la tolerancia, ¿no? Las limitaciones, hasta dónde llegar, hasta dónde acercarte, porque no podemos estar fundidos uno con el otro. ¿Os acordáis del agua y la leche? No podemos estar fundidos uno con el otro. Estamos conectados, pero no nos podemos fundir uno con el otro porque somos naturalezas distintas. Entonces hay un espacio, y a ese espacio le vamos a llamar también tolerancia. Hay ese espacio que existe, por muy junto que estemos, incluso una relación de pareja donde también está el acto sexual, y ahí podría ser la unión máxima, ¿no? Por decirlo así. La conexión es de dos cuerpos donde leche y agua se unen y sale una vida, que eso es lo máximo. Por eso la inteligencia humana es la leche, ¿no? Como la de un animal, la diferencia que hay que tenemos más intelecto. Pero podemos crear vida como la tierra con la semilla. Sí que hay elementos que con una cierta sabiduría se unen y generan vida. Pero yendo a un plano no tan físico o tan cuántico, porque si no nos podemos filosofear hasta la eternidad, comprendemos que las relaciones que tenemos con otros cuerpos se genera un cierto espacio. Y ese espacio que yo genero es de lo que hoy también vamos a trabajar, ¿no? Mentalmente. No tolerancia o intolerancia. ¿Qué quiere decir? Lo más cerca o lejos que estés de mí, sea desde la parte más física o sea desde la parte más intelectual. ¿Y a qué debido es eso? ¿Por qué surge ese espacio que sería no tolero o intolero aquello o tolero aquello? Me acerco hacia aquel objeto porque hay una relación que va más allá de lo natural, que también es cultural. Si fuera natural, nos relacionaríamos como los animales. Una vaca con otra vaca desconocida, pues pastan en el prado y se la miran, pero comparten el prado. Mientras haya comida, hay espacio para todos, ¿no? Hasta que llegue un toro, que ya es otra naturaleza. Ya llegó el agua y la leche, ya cambia la naturaleza. Pero para no irme del tema, porque yo voy hablando y voy visualizando cositas y me lío, por eso me va muy bien la chuleta para volver. Cuando nos relacionamos con los demás, generamos este espacio. Más, menos espacio, más tolerancia o menos tolerancia, más, menos intolerancia, ¿no?
o más intolerancia también, porque puedo decir, uy, esto no lo tolero mucho, porque a veces no podemos tener un pensamiento de, no me gusta mucho, pero bueno, o sea, toleras, pero hay una cierta intolerancia en aquello, ¿no? A veces aceptamos cosas porque no nos queda otro remedio, pero en el fondo no seguimos aceptándolo. De alguna manera eso es una intolerancia, aquello que nos genera un dolor. ¿Por qué surge aquello? ¿Es natural o es cultural? ¿Qué está pasando en ese momento? Cuando yo me relaciono con un objeto, acepto y no tolero. Quizá tengo un programa educacional, cultural, que relaciona y que clasifica si aquello es correcto o está bien o está mal. Lo que aquí, por ejemplo, podríamos decir que está correcto, a lo mejor en otro lugar del mundo dirían que es lo normal. Y lo que es lo incorrecto en otros sitios, diríamos que aquí es lo normal. ¿Y de qué depende eso? De nuestra cultura, es decir, de nuestros hábitos y nuestras costumbres, de lo que nos familiaricemos con ese objeto o con esa forma, ¿vale? O sea que, volviendo a la parte del cuerpo, vemos que nuestra naturaleza vuelve a estar condicionada hacia incluso aquello que decidimos, seamos tolerantes o no seamos tolerantes. Las dos son opuestas, pero a la vez también se unen. A nivel cultivar la sabiduría empezando con uno mismo, quiere decir que para comprender esta naturaleza que tenemos, que está condicionada, que está limitada, que se relaciona, debemos cultivar más allá de la razón. Aquí es donde, sobre todo en las ciudades, vamos perdiendo un poquito ese hábito o esa costumbre o esa buena costumbre que hemos perdido de sentir, ¿no? Cuanto menos sentimos, también menos tolerantes nos volvemos. Cuanto menos sentimos o percibimos con el cuerpo, y cuando digo sentir es utilizando vista, oído, olfato, todos los sentidos, pero también utilizando eso de forma sabia para poder identificar la realidad que podemos tener delante. Cuanto más nos alejamos a esos sentidos, más nos convertimos en una especie de razón o etiqueta, ¿no? Yo misma ahora hablando también estoy limitada. Yo, como os he dicho, soy estudiante, intento compartir lo que sé o lo que a mí me ha podido ayudar. Esto no quiere decir que sea la verdad última, pero me ha ayudado, por ejemplo, a liberarme de otros dolores más fuertes, pero yo sigo sufriendo, aún teniendo esta creencia, y lo digo así como entre comillas, porque también está condicionada. Con esto quiero decir que lo que yo os cuente también hoy no es la verdad última. La verdad última mía la voy a experimentar yo, la vuestra la vais a tener que experimentar vosotros, ¿vale? Con vuestra mente. Pero esto que os voy a ir introduciendo hoy no deja de ser como un calzador para haceros pensar y para haceros ver, a lo mejor, con una perspectiva distinta y ver qué tal como experimento, ¿vale? A ver qué tal puedo comprender cuando me surja cualquier conflicto, intentar recordar estas palabras y si son útiles bien y si no me quedaré igual que antes. O sea, que daño no creo que nos haga. Entonces, para cultivar la sabiduría el único camino es hacerse preguntas, comprender el objeto, hacerse preguntas de por qué aquello es así o por qué yo lo siento así, por qué yo siento un desprecio o por qué yo no tolero esto o por qué esta persona no me tolera a mí. También, porque también sufrimos la tolerancia no solo desde nosotros, también hay gente que no nos tolera, ¿no? Que nos limita, ¿no? Que también somos muy exigentes, pero también hay gente muy exigente con los demás. Es decir, que la tolerancia la sufrimos todos.
¿no? Alguien siempre nos puede hablar de una manera con desprecio y podemos hacernos esta pregunta, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué me habla así? ¿O por qué me mira así? ¿Me mira bien? ¿Me mira mal? ¿No? Y la forma, la manera de llegar a esa sabiduría, por muchos libros que podamos leer, al final es haciéndonos preguntas e intentando buscar por nosotros mismos la respuesta, ¿no? Y hasta que no encontremos esa como respuesta que esté más acorde con lo que vibra nuestro corazón, pues tenemos que quedarnos ahí en esa pregunta, ¿no? Lo que pasa es que no tenemos tiempo para meditar analíticamente y entonces pues vamos a los clichés, ¿no? A esas causas y condiciones, a esos razonamientos y volvemos otra vez a la rueda esta samsárica, ¿no? Otra vez volviendo a los mismos problemas que vuelven a surgir, ¿no? A los mismos errores que dices, yo otra vez vuelvo a pegarle el grito, yo otra vez vuelvo a juzgar a aquel o decir lo otro, o otra vez vuelvo a imponer mi idea y cuando la otra ni me ha preguntado o el otro lo que yo opino, ¿no? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué surge este sentimiento? ¿Por qué vuelve a pasar esto, ¿no? Y eso es porque no hemos profundizado en nuestro error o nuestro sufrimiento, vamos a decir así, porque lo vemos como un error, pero no es un error, porque los errores al final lo vemos como error porque no nos gusta, entonces como no nos gusta, ahí me he equivocado, ¿no? Pero el aprendizaje surge de los errores, o sea, ningún niño aprende a escribir a la primera, ninguno aprende a caminar sin haberse caído, ninguno aprende a cocinar sin haberse dado un tajo, es decir, que a base del error aprendemos y el error nos muestra algo. Pero nos hacemos la pregunta, ¿por qué me he cortado? Ah, ¿por qué he metido el dedo más allá de donde he puesto el cuchillo? ¿Por qué me he caído? Porque no he apoyado bien el pie porque estaba mirando a la izquierda. ¿Por qué? Y a base de ese cuestionar, de esta mente, de generar este análisis, despertamos, hacemos una pequeña así como iluminación, claro, porque no he apoyado bien el pie, pues voy a intentar apoyar bien el pie, voy a intentar cogerme un trapito y ya que tengo los dedos muy largos, o recoger un poquito más los dedos para no cortarme, porque si no vuelvo otra vez a cortarme, si no me doy cuenta de lo que ha ocurrido, ¿no? Es decir, yendo a ejemplos muy burdos y muy básicos, nuestra vida es un poco así. Entonces vamos en esa rueda de samsara haciendo actos y expresándonos de una forma u otra y demás, y todos, sin querer, cometemos estos errores, que no son errores malos, que son errores naturales y normales porque no estamos iluminados y no somos perfectos, y que forma parte de este baile de moléculas entre diferentes naturalezas, que es como una ficha de ajedrez que tenemos que ir y no siempre la partida la ganamos, ¿vale? Porque hay gente que va mucho más rápida de mente y nosotros a veces vamos un poquito más lento y luego nos damos cuenta, ¿eh? Y todo eso depende también de la atención que pongamos en todo aquello que hagamos. Por eso, en este caso, los caminos espirituales, sea de la religión que sea de la línea que sea, nos ayudan también con sus prácticas a poner un poco de foco de atención y de reflexión, generar este tipo de preguntas, y siempre que sea un camino noble en el aspecto que no dañe y no genere el odio hacia los demás, siempre nos va a ayudar. No importa si eres un buen católico, como un buen musulmán, como un buen judío, como lo que sea, no importa. Todas las religiones en principio tienen que ser buenas, porque todas buscan que seamos todos buenas personas. El tema está en la interpretación, ¿no?, individual, que a veces sin querer, pues por nuestras limitaciones interpretamos incorrectamente y podemos dañar, ¿no?, y generar este odio, este desaprecio, que es donde ahí sí que tenemos que mostrar una no tolerancia, ¿no?, porque no queremos dañar a nadie, no queremos que dañen a nadie. Y ahí sí que esa no tolerancia se convierte en un estado compasivo, tanto para el que sufre porque quiere dañar como para el que va a recibir el dolor, ¿no? Y hay que poner como esos límites. Aceptarse y aceptar las diferencias y condiciones de los demás, ¿no? Es decir,
dependiendo del karma de cada uno, de la causa y efecto, de donde uno haya nacido, de la cultura en la que haya nacido, pues va a tener también una expresión. Tenemos que tolerar que cada ser, aparte de ser diferente, también depende de otros y de que su cultura, y que no podemos cambiar. Buda decía, si quieres cambiar al otro, vivirás en un infierno. Si no quieres cambiar, sufrirás muchísimo. Por lo primero que hablábamos, ¿no? De que nuestra naturaleza es cambio. Y si quieres alcanzar la felicidad, cambia tú. Esa es una de las cosas que Buda dijo y que yo me cuesta mucho rebatir, ¿no? Porque pienso, es verdad, ¿no? ¿Cuántas veces he querido yo cambiar a alguien, especialmente a mis hijos, ¿no? Que yo tengo 2 hijos, como bien sabéis algunos, y las madres sin querer, como hemos, ¿no? No te vistas así, o ponte esto, o esto que te compras, ¿por qué? ¿No? Ya cosas tan burdas y tan tontas cotidianas que volvemos a repetir, como cuando nuestros padres también nos intentaban educar a nosotros, sin querer también condicionamos. O sea que realmente, ahora me he ido de tema, es importante intentar comprender las diferencias que tenemos entre uno y otro, sea diferente cultura, que esto lo vemos muy claro. Claro, ¿cómo vamos a ser igual? Gracias, gracias, Anam. ¿Cómo vamos a ser igual? Pues los tibetanos y los españoles. ¿Cómo vamos a ser igual? En apariencia sí, tú tienes 2 ojos, yo tengo una nariz, una boca, 2 orejas, mira, tienes el pelo rizado, como muchos españoles, el tibetano con pelo rizado. Pero culturalmente somos diferentes. De hecho, por ejemplo, yo que soy mujer, pues en Tíbet, pues puedo confirmar, ¿no? Una mujer delgada, aquí que en Occidente las mujeres queremos todas estar delgadas, ¿no? En Tíbet una mujer delgada es una mujer enferma. Una mujer delgada es alguien que tiene problemas de estómago o que problemas de digestión y demás, o ansiedad, un problema psicológico y ha perdido el apetito. O sea, alguien que está delgado es alguien que está enfermo. En cambio aquí en Occidente, pues alguien que está delgado parece ser que tiene salud. Allí alguien que está muy delgado, pues dicen que es débil, ¿no? Que está muy débil. Allí cuando alguien está feliz, tiene un poquillo de chichilla, ¿no? Que se dice. Es decir, que imaginaros ya una cosa tan burda, ¿no? Y ya cómo pensamos distinto. Recordar que la salud no existe. La salud no existe. La salud es un proceso de letargo lento hacia la muerte. Vamos perdiendo la salud hasta que morimos. Esa es una de las primeras tolerancias que tenemos que tener con nosotros mismos, que no vamos a estar sanos siempre. De hecho ya estamos malitos. Pues cada día se nos estropea algo, se nos estropea algo y no podemos ir hacia atrás. O sea que tenemos que tolerar también eso, ¿no? Que estamos perdiendo salud desde que nacemos. Y eso es algo que no queremos ver, y en cambio nuestra sociedad occidental lucha por todo lo contrario. Nos hinchamos a ponernos cremas, a maquillarnos las mujeres, los hombres a ir al gimnasio, a ponerse gomina hasta que no se les mueva el pelo, para aparentar una imagen saludable, pero internamente nos estamos pudriendo. Perdonad, es muy duro, pero es así. Entonces, hay que tolerar también ese envejecimiento y, empezando con nosotros mismos, la salud. Esta salud que estamos perdiendo, aceptar. Y de la misma forma los demás. Porque no siempre van a estar igual, ¿no? De ágiles físicamente y mentalmente, ¿no? Muchas personas también con la gente mayor a veces, ¿no? Como
qué poca tolerancia hay, ¿no? Ya, a veces hablamos de la tolerancia y enseguida pensamos otras culturas, el racismo, estas, ¿no? La no tolerancia, libertad de expresión, libertad de ideologías. Pero es que a veces en las mismas familias no toleramos, ¿no? No hay que irse tan lejos, no hay que viajar al otro mundo. La tolerancia entre mujer y hombre, por ejemplo, yendo ahora ya al tema de la tolerancia, las diferencias que hay entre la mujer y hombre, hay diferencias. No sé si os habéis dado cuenta, pero hay diferencias. Dicen que somos iguales, pero yo no lo veo así. Hay diferencias, pero no una es mejor que la otra, son diferentes. No se pueden comparar como el agua y la leche. Tenemos muchas cualidades los dos, pero somos diferentes. ¿Qué es eso de que somos iguales? Somos iguales porque somos humanos. Nos tienen que tratar de la misma manera. De la misma manera. Desde el amor, la bondad, la compasión. Pero somos distintos. Y también nos tenemos que adaptar en esa manera de tratarnos. No le puedes hablar a un hombre o a una mujer de la misma manera. Puedes hablar igual, hablamos en general, ¿no? Pero en detalles tenemos diferente mente también, diferente energía, diferente naturaleza, diferentes hormonas, diferente genética, diferentes sensaciones. No muy distintas, pero hay una cierta diferencia, como entre dos mujeres también, como entre dos hombres, ¿vale? La mujer debe de tener pecho, debe de tener cadera para sentir a la sociedad de que es fértil. Y el hombre debe estar fuerte, cachas, ¿no? Para mostrar que puede estar segura, ¿no? Esa mujer o esa sociedad, ¿no? Y aunque esto parezca cómico y os parezca un estereotipo así, lo tenemos aquí, metido, aquí, sin querer, porque nosotros no nacemos con esa idea concebida. Hay una naturaleza que nos identifica también con el sexo masculino o femenino, con nuestras hormonas, pero luego nos educan con una serie de conceptos y vemos de forma indirecta ese efecto en nosotros, en nuestras acciones. La mujer queriendo mantener también un estereotipo, una imagen para gustar socialmente, el hombre también unos estereotipos para ser admitido en su comunidad también de hombres, ¿no? Y no hemos cambiado tanto. No hemos cambiado tanto. Lo disimulamos, pero no hemos cambiado tanto. Seguimos teniendo también esas diferencias y aceptarnos también entre nosotros, generar esa tolerancia entre unos y otros es también muy importante. El respeto, ¿no? Lo que hablamos. Lo que no podemos tolerar es eso, la violencia o el odio o el desprecio, ¿no? Cuando hacemos sufrir porque identificamos que nuestra naturaleza puede ser superior a la otra. Tanto mujeres como hombres, porque también aquí ahora hay también más mujeres, pero las mujeres también de unido con los hombres lo que menosprecian a los hombres. Es decir, los hombres a las mujeres a los hombres. O sea que el amor es mutuo. Y a su vez, apreciarnos a nosotros con nuestro género. Es decir, yo soy mujer y no soy una mierda, yo soy un hombre y soy un tal. Es decir, también muchas veces a nosotros mismos no nos aceptamos y no nos toleramos estas condiciones que tenemos. No limitaciones, condiciones. Nos cuesta aceptar estas condiciones, porque están llenas también de deseos, están llenas también de hormonas. O sea que también aceptar esta condición humana, este cuerpo precioso, y también familiarizarnos con este femenino masculino o los dos ambos, porque también hay esa otra posibilidad.
a entender entender que también encontramos que las diferentes sociedades o culturas buscan este estado de felicidad, este estado de bienestar, y que lo hacen de diferente manera. Es decir, cada cultura, todos queremos ser felices, todos. No hay nadie que no quiera, todos nos queremos liberar del sufrimiento. Ser feliz no es un estado constante, ¿no? Es una búsqueda. Lo que queremos es liberarnos del sufrimiento más que de ser felices. Y todas sociedades buscan esa liberación, lo único que lo hacen de formas distintas. Tienen diferentes costumbres, ¿no? Aquí lo hacemos yendo a los centros comerciales. Y lo digo así, como con un poco de humor. Pero buscamos esa felicidad en nuestra cultura como occidental desde la perspectiva más perdida, que es relacionándome con objetos, ¿no? Con objetos, ay, hoy no llevo pendientes, iba a decir, ¿no? Con objetos, relojes, con cosas. Hay un mala, me voy a comprar un mala, no, pero que sea con la piedra. Somos así, de materialistas, ¿no? Y eso me va a hacer más feliz, porque voy a tener un mala con la piedra de tal, de la India, bendecido por tal maestro. Es decir, que nos complicamos mucho la vida buscando esa felicidad fuera de nosotros, perdemos muchísima energía. Cuando encontramos la felicidad es cuando dejamos de buscar, ¿no? Porque cuando ya dejamos de buscar, cuando ya no necesitamos nada, entonces es cuando empezamos a ser felices, ¿no? Somos infelices porque deseamos muchas cosas. Y cuando dejamos de sufrir por esa búsqueda es cuando mejor nos encontramos y cuanto más podemos experimentar esa felicidad, ¿no? Entonces cada cultura, dentro de los seres humanos, cada cultura, cada país, cada etnia o demás tiene su forma de alcanzar ese no sufrimiento, y es muy distinta a la nuestra también, que tenemos que de alguna manera respetar, ¿no? Y comprender por qué también está condicionada por donde nació, ¿no? Yo he nacido aquí, creo que he tenido suerte, al menos aquí tengo comida, tengo más facilidades, ¿no? Pero quien nace en un lugar de conflicto, por ejemplo, en un país de guerra, que nacen diariamente niños en lugares donde pues no hay agua o no hay comida, o bueno, por desgracia tampoco pueden poner los padres ni medios, ¿no? Yo a veces digo, ¿cómo pueden tener hasta ganas de tener hijos, ¿no? No, pues tienen, ¿no? Porque aún se quieren, o sea que eso es una bendición, pero claro, la desdicha de que ese niño nace en un lugar donde las condiciones son muy complejas, ¿no? Ese crío no ha decidido nacer allí, o al menos no somos conscientes de ellos todavía, pero su karma pues es mucho más complejo que el nuestro, ¿no? Para poder sobrevivir va a tenerse que esforzar mucho más para poder llegar a una vida adulta y que tenga pues esa suerte de poder sobrevivir, ¿no? En lugares como hay bélicos y de conflictos, donde los recursos importantes y principales escasean. O sea que cada cultura tiene una manera de buscar la felicidad y hay que también respetarla. Y cuando vienen aquí o cuando nosotros vamos allí, también a veces queremos comparar o cambiar, ¿no? Y lo que tenemos que hacer también es respetar esas limitaciones de cada uno. Decimos que la única forma de no tolerar o de intolerar algo es el momento en que vemos claramente que dos están sufriendo. Nuestra mente es dual, también nosotros somos un poco esquizofrénicos, ¿vale? Porque ¿quién no tiene conversaciones con uno mismo? ¿No? Y te discutes, ahora sí, ahora no, ahora, ¿y por qué haces esto? Y no, pues no debería de haberlo hecho, tal, ¿no? O sea, tenemos un punto de esquizofrenia todos, unos más disparados que otras, pero todos tenemos ese punto esquizofrénico. Pero eso lo podemos vivir también en relación con los demás, es decir, cuando vemos que hay dos que están sufriendo, eso sí que no hay que tolerarlo. Ahí es cuando tenemos que poner nuestra parte
bondadosa o compasiva, nuestro guerrero pacífico, e intentar liberar ese sufrimiento. Intentar, no siempre vamos a ganar la batalla, no queremos cambiar a nadie, pero no queremos que nadie se dañe. Entonces, cuando vemos que hay dos conflictos de odio o de sufrimiento en el aspecto de desprecio muy fuerte, ¿no? O una agresividad, ahí sí que sale la no tolerancia. A eso no lo puedo tolerar, ¿no? Y eso es algo también instintivo y natural y animal, que es, bueno, proteger, porque tú ves, en ese momento surge de ti una visión clara de que aquel es como tú, exactamente igual, y que lo que tú ves que está sufriendo esa persona, lo estás viviendo en tu primera persona porque te estás relacionando directamente con ese objeto y te estás identificando de forma igual. Tú y yo no hay diferencia, somos lo mismo. Y yo no quiero que tú sufras, por lo tanto, yo voy a intentar liberar tu sufrimiento. Y entonces en ese momento es cuando tú intervienes y dices, no, esto no lo tolero. Esa no tolerancia o esa intolerancia es una tolerancia, aunque sea así como, ¿me entendéis qué quiero decir? Pero es instintiva y es natural y siempre es para un bien. Pero eso estamos hablando de cosas como muy extremas. Otra cosa es cuando hay dos personas que están debatiendo de dos cosas y se están discutiendo entre ellos. Es un debate, una discusión entre dos razones. A mí me molesta, pero es su conflicto. Y yo no tengo que entrar. Ahora, en el momento que se hieren y que se hacen daño, ahí sí que tengo que entrar, ¿no? Como se hace en cualquier familia. ¡Ey, parar ya! Que no veis que no vais os estáis haciendo daño, estáis sufriendo los dos. Parar ya. En ese momento, pongo este ejemplo que todos los hemos vivido de alguna manera u otra, tú estás interviniendo, estás siendo no tolerante, estás entrando en una relación, en una situación y te estás arriesgando incluso a sufrir tú también, ¿no? Que ahora os pondré un ejemplo de un maestro. Pero al menos nadie sale dañado. Fuertemente hablo, ¿eh? Lo que no voy a entrar es en batallas de razones, eso, ahí el conflicto cada uno. No quiero guerras, ¿no? Y para no provocar una guerra no voy a imponer mi razón. Si es una guerra entre vosotros así, pues vosotros habéis empezado la guerra, vosotros la vais a acabar. Pero si uno saca el cuchillo y va a ir a la yugular del otro, ya sé que es muy bruta mi comparación, pero para que lo veamos, ¿no? Porque a veces sin querer surge la violencia, surge el odio, porque uno quiere imponer su razón ante el otro y ya va directamente a dañar. Entonces en ese momento de ti surge esa bondad, esa compasión o esa compasión sublime, que es cuando te relacionas con esas personas y las ves igual que tú, sientes su sufrimiento y no quieres que se dañen. Esos son los límites que decimos, ¿no? De alguna manera. Lo que pasa es que hay que tener cuidado, ¿no? Porque a veces entramos antes de tiempo y ahí está entrando nuestra razón. ¿Me entendéis qué quiero decir? Es decir, ese dicho que decían las abuelas, hasta que no haya sangre no los separes. Cuando ya haya sangre, sepáralos, ¿no? Porque no tiene sentido, ¿no? Pero mientras están debatiendo seguro que aprenden algo, aunque haya dolor, ¿eh? Pues un poquito quería llegar a que comprendiéramos este concepto, ¿no? Y apreciarnos de que todos los seres deseamos ser felices, que todos los seres tenemos estas condiciones, que debido a estas condiciones tenemos una forma de interpretar la vida, de manifestarnos nuestra vida y que tenemos que respetarla, siempre y cuando no haya este odio o no haya esta violencia o este dolor profundo, que ahí uno debe de escoger y debe decidir si quiero entrar desde la visión, no de la razón,
sino desde la compasión, desde la acción amorosa, decir, hey, por favor, no os hagáis daño. No decir tú tienes razón, tú no, mira lo que te dice uno otro, entonces vuelves a entrar en el debate. Y ahora yendo a una cosa que decía Thupten Guanche, me parece que fue Thupten, lo dijo Tulku Lobsang, en una conferencia que fue del silencio, que fue la primera conferencia que lo escuché, dice, si no quieres sufrir y no quieres tener problemas, no hables, no hables, no digas, no interrumpas, no te metas en una conversación o no te impongas demasiado. Y puso un ejemplo, dice, yo estoy casado y tengo mi madre, algunos de mis alumnos ya conocen esta anécdota, dice, y me invitan a cenar, y tengo a mi madre a mi derecha y a mi mujer a la izquierda, ¿no? En la cena, y aquello que estoy recogiendo, poniendo los platos y me voy a la cocina y viene mi mujer y me dice, mira que me ha dicho tu madre, que me ha dicho que ponga los platos dorados porque los plateados no le gusta. ¿Y tú qué crees? ¿Que me tiene que venir ella a decirme lo que tengo que poner porque está en mi casa? Y entonces el marido le dice, bueno, que ya es mayor, que tú sabes, que ya tiene esta... No, si encima vas a dar razón a tu madre, porque tal. Entonces él, que estaba allí tranquilo, empieza a tener un problema con su mujer por haberle dicho, no, tranquila, porque tu madre, pues pobre, mi madre tienes que entenderla, ella está acostumbrada a organizar la mesa, es la primera vez que la organizas tú, y fíjate, ¿no? Pues oye, déjala, ¿qué más da que dorado que plateado? Pues si yo quería poner dorado, ves, te pones en el lugar de tu madre, ¿no? Y este hombre vuelve al comedor con un malestar, ¿no? Porque por intentar ayudar a decir, bueno, compréndela, que es más, pues la mujer se ha enfadado con él. Pero es que luego se levanta a recoger el postre y viene la mujer detrás y dice, mira a tu mujer, que no me ha dejado poner los platos plateados, porque tú sabes que en casa tu padre los ponía plateados y ella los pone dorados. Mamá, compréndela, que a ella le hace ilusión, pero los dorados los... No, si ya lo entiendo, desde que estás con ella, solo es con ella. Y entonces el hombre, que no tenía ningún problema, está cabreado de golpe con su mujer y con su madre, ¿no? Las dos se han enfadado con él, ¿no? Entonces decía, bueno, ¿y qué haces ante esa situación? Cuando dos personas tienen un conflicto, bajar la cabeza y callar. Escuchar. A veces solo la persona necesita explicarlo, no necesita que tú des su opinión. No siempre cuando alguien te dice algo, te está pidiendo realmente la opinión. A lo mejor en su expresión está intentando liberar algo. Entonces él decía, y entonces, ¿qué tienes que hacer? Bajar la cabeza y hacer como... y resignación mientras no haya sangre, mientras no haya sangre, ¿no? Porque al final sufren tres, están sufriendo dos y acaba sufriendo los tres, ¿no? Por querer ayudar, a veces nos metemos también en conflicto, ¿no? Por meternos antes de tiempo. O sea que a veces también hay que tolerar, hay que ser tolerante en las discusiones incluso. Cuando dos personas están en diferente acuerdo, hay que dejar que ellos solucionen, ¿no? Entre los que somos padres y hemos tenido hijos, a veces entre hermanos, ¿no? Mamá, esto tal, no sé qué, hablarlo vosotros. Mientras no haya sangre, discutirlo vosotros, y a veces las cosas solas se solucionan. En el momento que tú intervienes, ¿no? Como pasa pues con la OTAN, la Comunidad Económica Europea, las grandes moles, ¿no? globales que quieren tenerlo todo controlado, que nos quieren aconsejar a todos, pues nos han generado también mucho más conflicto. En vez de intentar ayudarnos, también, ¿no? nos han querido adoctrinar de alguna manera y también nos hemos rebelado de una forma u otra y seguimos sufriendo. O sea que lo mejor es no ser tolerante y dejar que las cosas sucedan solas, ¿no? O sea que la tolerancia en sí es generar espacio. Ser tolerante es generar espacio. Ser tolerante es dejar que sucedan las cosas.
hasta convertirnos en intolerantes si vemos que ya hay demasiado sufrimiento. Entonces intervenimos. Si no, todo tiene su proceso. ¿Y quién soy yo? ¿Qué ego tengo yo para juzgar o para cambiar a alguien? Entonces, esto os lo digo desde la humildad y desde mi experiencia de estudiante, que puedo estar seguramente, y os pido compasión, equivocada en algunas cosas, y seguro que cuando luego me escuche la grabación diré, ostras, Alicia, te has pasado con esto. Pero yo creo que nos hace ver, ¿no?, un poquito más allá, cómo nos limitamos primero con nosotros mismos. Ay, perdonar, que no lo he sabido. Ostras, perdonar, no me puedo creer. Ajá. Perdonar, es que no lo he apagado. Voy a apagarlo de aquí totalmente y fuera. No nos hemos... Menos mal que no he hecho el directo, ¿ves? El karma. Si dejamos que sucedan las cosas... no nos hemos apreciado lo suficiente como para también tolerar a los demás. No nos hemos aceptado lo suficiente y generado el suficientemente espacio para generar el espacio con los demás. No hemos apreciado suficientemente nuestro cuerpo para apreciar el cuerpo de los demás. No hemos apreciado suficientemente lo que sabemos para apreciar lo que saben los demás. Y vamos a hacer la meditación sobre eso, ¿vale? ¿Os parece? ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Queréis compartir algo o queréis aportar algo a todo esto? ¿O algo que no estéis de acuerdo? Jordi. Bueno, mira, cada persona tiene su punto de vista. Quiero decir que la dispersión es brutal en el planeta desde siempre. Entonces, a partir de aquí, fíjate que hay una cosa, mi punto de vista es diferente a lo que tú dices, no porque tengo otra simplemente, ¿no? Por ejemplo, tú eres existida, eres vivida, eres respirada, eres pensada, eres actuada, eres dormida y eres despertada, etcétera, etcétera. Por lo tanto, desde mi punto de vista, nada depende de nosotros, absolutamente nada. A partir de ahí se puede analizar perfectamente, ¿eh? O sea, puedes ir directamente a la fuente de decir, bueno, cada persona cree que hay un algo, un eso, un Dios, y lo que quiera, y todo depende de eso. Y ya vas directo. Pero si lo analizas, en el tema del karma, de la ley causa-efecto, verás cómo tú ahora mismo estás sentada ahí y yo aquí, y es el pasado que te ha llevado a este punto. Y en realidad el pasado ha construido este presente, desde mi punto de vista, y se está realizando. Pero es que el futuro ya está construido. Falta realizarse. Por lo tanto, el guión ya está hecho. Es como si tú estuvieras en medio de una película y dices, parad la película porque a mí no me gusta eso como va. Y entonces te vienen y te dicen, perdona, pero es que la película ya está hecha. Cuando dice uno que yo puedo cambiar porque tengo libre albedrío, tiene razón. Pero en el momento en que empiezas a profundizar, te das cuenta que no puedes cambiar nada. Y cuando tú dices que puedes cambiar, ya viene el guión que vas a decir tú que lo puedes cambiar. Desde mi punto de vista, y yo, por ejemplo, no me siento libre, sino al contrario. Yo me siento dentro de una cárcel. Para mí la mente es una cárcel, ya puede ser un bodhisattva, ya puede ser un ser astral. Esto lo decía Wang Po. Decía, sí, es verdad, los bodhisattvas son seres, son semidioses sobre los que descansan universos. Dice, pero todavía están dentro de la mente. Y aquellos seres que dicen que están fuera de la mente, como Jesús y otros que han habido y que hay, cuando dicen lo que dicen, no los podemos entender, porque nosotros estamos dentro de la mente. Así que, para mí, nada depende de mí. O sea, por ejemplo, Ramana Maharshi a los 16 años tuvo el Saddarshanam. Él no hizo nada. Y estuve ahora en India, en Arunachala, y yo subí a la montaña y yo le dije, a ver, explícame, Ramana, si tú no hiciste nada, ¿por qué te pasas 50 años diciéndole a la gente que haga bichara, indagación del Dios? Si tú no lo hiciste.
y a mí se me escapa todo eso. Y entonces... Seguramente lo hizo con anterioridad. Sí, pero esto... Entonces, eso es el fruto... Sí, yo ya lo sé, de lo eso que que había dices. trabajado. Esto es la de la reencarnación. Mira, él nunca hablaba de la reencarnación y había un pavo real ahí que era precioso y él decía, cuando salía, cuando lo acompañaba, porque él tenía problemas para andar, ¿no? Pues estuvo mucho tiempo encerrado en cuevas, y decía, es un antiguo discípulo, bueno, un antiguo visitante que ha querido estar un tiempo más aquí, pero él nunca entraba en eso. Pero esas son cosas que se nos escapan. Decimos que si la reencarnación, que si Dios, que si tal, pero en realidad lo único que uno sabe es que existe, nada más. Todo lo demás es mental, todo es mental. No sabemos incluso si existimos, mira que te digo, que incluso tú eres consciente de que existes. Ahora sí, por lo menos sí. Fíjate, en el sueño profundo no. En el sueño profundo, yo esto es una práctica que hago mucho, a las 4 de la tarde. ¿Hablas del yoga? No, yo por ejemplo a las 4 de la tarde me estiro en el suelo, aquí en esto que es duro, y estoy 15 minutos. Miro el reloj y cuando vuelvo digo, yo no estaba en una parte, porque caes directamente en el sueño profundo. Durante la noche, en las 7 horas que duermes, vas pasando del ensueño al sueño profundo, te despiertas, pero cuando lo haces al mediodía y te echas aquí, y eso es duro y te despierta, miras el reloj, caes directamente al sueño profundo y luego vuelves y te das cuenta que durante 15 minutos... No sabes dónde estabas. Más que no sabes que no estaba, porque ahora sí que sé que estoy. ¿Y quién lo experimenta eso? Pues es Jordi. La mente. Claro, la mente. Siempre es la mente, es que siempre somos... Entonces mente. no nos hemos ido nunca. ¿Verdad? Que no nos hemos ido nunca. No, siempre estamos. Y entonces yo digo, quien me ha metido en la mente, que me saque. Hay que ser tolerante con este, hay que ser tolerante. No, yo estoy ya trabajando en Yogananda durante 20 años y luego con el tiempo me pasé a Ramana, porque bueno, cada uno, pues es lo que te digo. Vas buscando, No, buscando. bueno, más que buscando, me van llevando. Los acontecimientos te van llevando, ¿no? Y cuando le preguntan también a Yogananda si eso de los yogis es verdad, que pueden vivir como Babaji, que pueden estar... Babaji existe. Yo cuando tenía 25 años estuve con un discípulo de Babaji que tenía 80 y pico. Y Ramana decía, sí, es cierto, es tan real como este reloj. Dice, pero ni este ni aquello son la realidad. Entonces digo, ¿qué me está diciendo este hombre? Yo creo que en el fondo está... Gracias, Jordi, por tu aportación. Que gracias, Jordi, por tu aportación. No. En el fondo, como se dice en el budismo, como se dice en otras, somos completos e ignorantes. Es decir, que no sabemos, vamos un poco, seguimos dormidos y queremos estar despiertos y sentirnos y existirnos, pero estamos completamente dormidos, y que todo esto al final son métodos y que nos ayudan y cada uno escoge el suyo y que son todos respetables para ayudarnos a comprender y a despertar, ¿no? Por eso se dice el iluminarse, el despertar, que si no es más que tener más conocimiento, pero por mucho que busquemos, por mucho que nos esforcemos, no tenemos todavía la capacidad, porque no ha habido nadie que nos haya dicho con claridad qué es todo esto, porque solamente lo ha dicho uno, y uno no es suficiente para la estadística. Es decir, que todos los demás hemos seguido porque estamos dormidos y queremos despertar. Entonces la verdad última no la sabe nadie. ¿Este uno quién es? No, digo uno, los que han habido, como has dicho tú, un Jesús, bueno, quiero decir los unos que han habido, en la existencia. Es decir, que la realidad última, o la verdad última desde mi ignorancia, es que no sabemos. Entonces, desde no saber empiezo a buscar y a saber y a pensar, y mientras pienso y busco, existo. Y eso es lo que a mí me representa. Entonces, bueno, escogemos cada uno lo que nos es más familiarizable según nuestra naturaleza, nuestras capacidades también intelectuales, y vamos buscando para intentar liberarnos y sobre todo para nacer cada día como un día nuevo y una oportunidad para intentar buscar y comprender y como mínimo no sufrir, más que ser feliz, es decir, hoy como mínimo no voy a sufrir y no voy a hacer sufrir a los demás. Y si ya obtengo esto, pues ya es una vida también que puede ser más agradable y que tenga un sentido. Me está pasando, tú eres budista, ¿verdad? O sea, hay una película que tú debes conocer muy bien que se llama Petit Buddha, el pequeño Buda. El momento, para mí esto es yo me lo paso, me lo pongo, porque es que
En el momento en que el Buda, que es un actor de cine muy conocido, pasa que hace 30 años de esto, ¿no? le llevan todas las tentaciones, ¿no? Al final viene un ejército y le dispara y tal. Y cuando ya está, que ya dice, bueno, Mara ha perdido, entonces él está sentado al lado de agua, ¿no? Y él mira y toca y le cogen la mano y sale su doble. Y entonces la conversación que tiene Siddhartha con Mara, para mí es brutal. O sea, es que le dice, nunca más vas a construir sobre mí tu edificio. Y el otro dice, pero si tú eres el señor de los señores, tú eres un ser y tal y cual. Y entonces le dice, tú eres ilusión. Pero lo dice tan convencido, dice, tú no existes. Y toca y dice, pongo por testigo a la tierra de que es así. Y entonces ves cómo el otro se va desfigurando, ¿no? Ese trozo a mí me encanta porque es como, llega un momento, porque él llega un momento que llega aquí, pero es que antes él pasa por muchas fases, ¿sí? Hasta que llega ese momento. Claro, y ese momento le está diciendo a la cara, a la mente, a Mara, en ese caso, le está diciendo, tú no existes, pero como que lo dice con tanta fuerza que se lo carga. O sea, bueno, eso es una metáfora de lo que hablábamos el primer punto de la conferencia, que es reconocer nuestra naturaleza, que no somos una cosa, que somos un baile de moléculas y de cosas, que el yo es una representación y una apariencia, pero que si vamos más allá del conocimiento, por eso hablaba de la física y demás, vemos que no somos una cosa, que somos una interconexión de un montón de células, de materia, de energía, que se mueve y que tiene esta apariencia que se llama Alicia, que habla así, que dice así, que le encanta esto, porque tiene una tendencia, porque forma parte de nuestra naturaleza, de nuestra condición, pero que no es una cosa, es un millón de cosas en baile, ¿no? O sea, que por lo tanto no eres nada, no somos nada, somos muchas cosas en una cosa. Pero fíjate que lo bueno, dice perdona. cuando le toca. Sí, sí. Fíjate, o sea, porque él pasa bueno, por muchas fases hasta que le toca, que tiene que ser en es el momento no, y es... no escoge él, no lo decide él. Siddhartha no, bueno. y ahí se convierte en el Buda, pero él tampoco lo escoge. Bueno, a veces no sabemos. Gracias, Jordi. Vamos a hacer la práctica de meditación. Vamos a ponernos todos en posición de meditación, como estéis más cómodos. Si alguien necesita apoyar la espaldita, apoyáis la espalda. Nos ponemos con espalda erguida. Mantenemos... Vamos a hacer un poquito de reflexión, meditación analítica, que se llama. Con todo lo hablado, os voy a lanzar una pregunta, ¿vale? Y vais a intentar buscar la respuesta de esa pregunta y os la vais a llevar con vosotros, ¿vale? Y si no la habéis podido contestar, pues deberes, ¿vale? Intentáis que os sirva un poquito de práctica para ver, ¿no? Y la pregunta va a ser si hay algo de ti que no toleras. Algo de ti que no toleras. Si hay algo en ti o algo de tu yo o de ti, de tu ser, que no toleras. A lo mejor aparecerá una cosa y dirás, ay no, ya automáticamente la he tolerado. Es lo que suele pasar, ¿no? Vas buscando, van apareciendo cosas y dices, bueno, no, esto no. O sea que ya estamos haciendo ahí un trabajo de sanación. Y seguir buscando hasta que encontréis algo que no, que dice, no, esto no lo tolero. Esto realmente me doy cuenta que estoy ahí clavada. Y entonces si encontráis eso, os preguntáis por qué. ¿Vale? Y nos quedamos ahí. ¿De acuerdo? Vamos a dejar un tiempo y yo os avisaré, ¿de acuerdo? Cerramos los ojos, colocamos la posición que cada uno esté más familiarizado, que esté cómodo. No importa la postura, en las manos, en las rodillas o una mano derecha encima de la izquierda o en calma, como os sintáis más cómodos. Cerramos los ojos, respiramos, hacemos 3 respiraciones profundas para soltar un poquito toda la palabrería que os he soltado y relajéis, os conectéis con vuestro cuerpo.
vamos a ir haciendo esta pregunta, que es aquello que no tolero de mí, de mi persona. Recordar que si hemos llegado a ese objeto de no tolerancia, hacernos la pregunta de ¿por qué no tolero eso? Y vamos a ir respirando antes de disolver el ejercicio. Respiramos un par o tres de veces, soltamos también. Podemos cambiar también la postura.
Y nos vamos abriendo los ojos. Bueno, espero que os haya podido ser útil. Normalmente tengo más humor, pero es un tema muy serio, ¿no? El tema de hoy. O sea, todo es importante en la vida. Cuando digo serio es importante, porque serio es lo opuesto a la felicidad, ¿no? La gente que es muy seria es poco feliz. Hay que reír un poquito más. Pero es algo que convivimos todos, ¿no? Es un estado en el cual convivimos todos y empezando con uno mismo, con esta conciencia interior de decir, bueno, ¿qué puedo hacer para mejorar, para transformar? Sí que podemos transformar, aunque tengamos programas o diferentes sistemas o formas o métodos de ver nuestra existencia, que todos son respetables, pero podemos, de alguna manera, no grandes cambios, pequeños cambios, porque si no hay que mirar simplemente hacia atrás, hay que ser realista y ver cuándo nací, cómo estoy ahora, todas las cosas que yo he podido modificar a base de mi impulso y mis deseos. Por lo tanto, cuidado con lo que deseéis, no deseéis grandes cosas porque sufriréis también mucho. Y aceptar y generaros espacio para tolerar también vuestra existencia, vuestras limitaciones, vuestras capacidades y vuestros sufrimientos que forman parte de vuestra naturaleza. Y nada, deseo que os haya sido útil. Os pido disculpas si alguno he podido poner un poquito de flecha en el corazón, porque siempre, a veces las palabras, cuando no estamos muy habituadas, también, aunque ha sido sencillos, enseñanzas así en las cuales trabajamos el concepto de emociones, pues nos puede haber removido algo, así que os pido por favor compasión, ser tolerantes con toda mi familia, no os acordéis de ellos, hago broma, y nada, desearos que tengáis un buen fin de semana, que recordéis que un tal día como hoy, como he comentado en el vídeo que he compartido, Mahatma Gandhi, que es una persona más como tantas, he puesto este ejemplo porque coincide que un día va con el otro, ¿no? El día de la tolerancia con el día que falleció Mahatma Gandhi, pues era también un reflejo, ¿no? De cómo desde la humildad, desde la no violencia, desde gestos pequeños, hizo grandes gestos para la humanidad. Es decir, que a veces no hay que mostrarnos tanto, ¿no? Y ser más humildes y ser más sencillos, desear pocas cosas, recordar que cada deseo es una piedra y como perros vamos detrás de ellas, y eso nos genera mucho cansancio, esto nos genera mucho sufrimiento y perdemos en nuestro tiempo, que es también preciado, ¿no? Esta vida, que es una oportunidad también para gozarla, que es todo lo contrario al sufrimiento. Podemos decir ir hacia el camino del sufrimiento y quedarnos en la razón, o ir hacia el camino del gozo, abrirnos y aceptar las cosas y disfrutarlas, ¿no? Yo soy más de ese camino, aunque a veces también viene el sufrimiento igual, porque luego te viene alguna digestión de haberte comido 2 platos de paella en vez de uno por haber gozado tanto. Bueno, os deseo que tengáis un buen fin de semana. Vamos a dedicar los méritos a los maestros, a todos los gurúes, a todas las personas que nos ayudan con sus conocimientos para mejorar nuestra vida cotidiana. Y os doy las gracias a vosotros por haber venido hoy. Que sigáis practicando la pregunta, ¿eh? Y hasta pronto. Sí, por favor. Mira, estaba en alguna charla, yo tengo ahora 60